La afirmación de Carlos Veras en Radio Centro, en la que asegura que las victorias de Guillermo Lasso y Daniel Noboa se deben al anticorreísmo, ha generado un acalorado debate en el ámbito político ecuatoriano. El anticorreísmo ha sido una fuerza significativa en la política del país en los últimos años, y esta declaración resalta la importancia de este fenómeno en las elecciones recientes. Hay una diferencia. Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, llegó combatiendo al correísmo. Cuando Daniel Noboa llegó al poder, llegó compitiendo con el correísmo. En una segunda vuelta no prevista por él, por eso en gran parte ha tenido problemas de arranque con el equipo. Él se estaba promocionando por el 2025. Guillermo Lasso se había promocionado durante 10 años para enfrentar a quienes consideraba y eran su enemigo porque querían acabar con su prestigio primero y su banco después. Y tras su banco, como ya han demostrado, irán luego, sin ningún fundamento, pero irán luego. Entonces, en el caso de Lasso, pactar era traicionar. En el caso de Noboa, pactar es consensuar siempre y cuando no incluyan lo que es innegociable. ¿Está clara la diferencia? Hay una similitud entre los dos. Ambos le deben su victoria al anticorreísmo, más Lasso que Noboa. El 32% sumado al 20% que votó por Guillermo Lasso en la segunda vuelta, en ese entonces, en este país, era anticorreísta. Ahora solo ha sido el 16% que se sumó al 23% que tuvo Daniel Noboa en la primera vuelta. Ese 16% de Fernando Villavicencio. El 11% que tuvo Jan Topic, el 8% que tuvo Otto Sonnenholden, que su mayoría fueron para allá, no son votación que se pueda calificar de anticorreísta. Son simplemente no correísta. Entonces, el presidente Noboa le debe gran parte de su triunfo a haber captado la votación de Fernando Villavicencio. Sin su muerte, difícilmente la habría tenido. Y aquí una última reflexión de lo que refleja esta votación. El bloque que ha sacado Construye se lo debe principalmente a Fernando Villavicencio. Y ya ven ustedes la identidad de la composición de sus legisladores y de sus votantes, cómo muta cuando no está el líder. Gran parte de los votantes de Villavicencio votaron por lo que él hubiera considerado un oligarca, un multimillonario. La derecha sí votaron por él, porque no querían votar por la alternativa correísta. El anticorreísmo ha sido un factor clave en las elecciones ecuatorianas desde el final del mandato del expresidente Rafael Correa. Muchos ecuatorianos han expresado su descontento con el correísmo y han buscado alternativas políticas. Guillermo Lasso y Daniel Noboa han capitalizado esta oposición al correísmo al presentarse como candidatos que representan un cambio y una opción diferente. Sus campañas se han centrado en críticas al gobierno de Correa y en promesas de un nuevo rumbo para el país, lo que ha resonado en una parte significativa del electorado, sin que ni Moreno ni Lasso hayan cumplido. Esperemos que este cumpla. En conclusión, la última instancia, la afirmación de Carlos Vera destaca la relevancia del anticorreísmo en la política ecuatoriana y cómo este ha influido en las victorias de Lasso y Noboa. Sin embargo, es importante recordar que las elecciones son el resultado de múltiples factores y no se pueden simplificar completamente de una única causa. A pesar de esto, queda claro que el anticorreísmo ha sido un elemento determinante en el escenario político ecuatoriano y seguirá siendo un tema importante en futuras elecciones. A esto hay que agregarle medios fascistas como el que maneja Carlos Veras y otros periodistas politiqueros, que lo que han hecho es lavarle el cerebro a la gente con que Correa robó, con que Glass robó, y esto ha generado que muchos florindos, en una explicación más clara, más auténtica, tomen esas palabras y crean en los sueños de perro. Por eso es que necesitamos hacer educación política con urgencia. Esa educación política que debe de ir de la mano de los líderes del correísmo con las bases. Porque no podemos seguir dejando que ganen elecciones para que exploten al pueblo, para que privaticen todo como lo va a hacer Daniel Noboa. Esperemos el tiempo dirá y nos dará la razón. Casi siempre hemos tenido razón. Ahí tienen. Moreno fue la peor desgracia para el país, con un Trujillato que hizo y deshizo.
Ahí tenemos a Lasso, que ha sido el peor gobierno de la historia, peor que el de Moreno. Y ahora el de Noboa, por probablemente tener esas contradicciones que la prensa sembró contra Correa, ha ganado más sabiendo que no vencieron a Correa, ni tampoco han vencido, porque un solo movimiento, una sola fuerza política tuvo el 48%. El resto son fuerzas que se unieron para tratar de desvincular la una sola vuelta, e inclusive se presume que asesinaron a un candidato para echarle la culpa al correísmo y para tirar abajo en la primera vuelta electoral y haber ganado en una sola vuelta. Esa es la reflexión, señor Vera, que se la doy desde Hechos Ecuador.